Muy buenas tardes. El tema al cual nos corresponde es el epicureísmo, tema tratado por Vanessa Garcés y Daniela Soto Otero. Buenas noches para todos, mi nombre es Daniela Soto. Voy a hablar sobre la introducción del tema que nos correspondió acerca del epicureísmo. El epicureísmo tenía una finalidad claramente práctica. Los epicureos entendían la filosofía como una medicina del alma. La filosofía no se estudiaba para adquirir cultura, sino para buscar y hallar siempre la forma de ser feliz. Epicuro tuvo influencia del hedonismo y del materialismo de Demócrito. De este último, al decir que la realidad es un conjunto de átomos materiales, incluida el alma según Epicuro. Así el placer fue entendido negativamente, es decir, como la ausencia de todo dolor, o sea, la ataraxia. ¿Qué es la doctrina ética epicureísta? El epicureísmo es un movimiento filosófico fundado alrededor del año 1306 y 1307, basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos. Llamado el padre del epicureísmo, Epicuro fue educado por su padre, que fue su maestro, así como otros filósofos del momento. En la que se estableció en el epicureísmo, fue el creador y fundador de su propia escuela, la cual llamó el Jardín, en Atenas en el año 306 a.C., siendo creado en el patio de su casa donde podía ingresar todo el mundo, incluidas las mujeres, provocando polémica por tal detalle, siendo acusados por prácticas indecentes. La doctrina del epicureísmo es la ética de Epicuro representada del epicureísmo. Se basa en el hedonismo racional, que proviene del vocablo griego hedone, el cual significa la búsqueda del placer, erradicando el dolor en la búsqueda de la felicidad, también llamada platonismo o miedo al destino fatal, y explica que la realidad es netamente material, que las cosas están compuestas de átomos de varias formas que se unen para formar los cuerpos de movimientos, mecanismos e indefensos. Por eso niega el fatalismo y el destino. Ahora vamos a hablar de los aspectos prácticos. ¿Cuál es la importancia del epicureísmo en la actualidad? Epicuro de Samos no se refería al placer desenfrenado de la vida, sino a la tranquilidad, la templanza, el autodominio y el placer que se encuentra en las cosas simples de la vida. El ser humano se encuentra inmerso en una cotidianidad llena de preocupaciones, sucesos inesperados y terribles. Pero el epicureísmo puede ser una medicina en la actualidad para que el alma encuentre alivio y la serenidad que tanto necesita. Estas preocupaciones de los seres humanos hoy en día no son nuevas, vienen de años atrás, así como tampoco lo son el deseo por encontrar una pronta respuesta o una pronta solución a, a esas preocupaciones. De hecho, el epicureísmo fue una escuela helenística que apareció en el siglo IV a.C., cuando muchos de los pensadores reconocidos se preguntaban sobre la mejor forma para alcanzar la felicidad y bajo qué costo. Este deseo por encontrar la felicidad no se trataba de un libertinaje, al contrario, estaba anclado a las ideas morales que se tenían en el momento. Así, frente a todas las dificultades y sufrimientos de la vida, los epicureos trataron de encontrar la mejor manera de sobrellevarlos. Hasta la actualidad, hoy en día es un hecho, el sufrimiento es un hecho que siempre podría estar presente en la vida de muchas personas, pero de lo que se trata es de saber sobrellevarlo con coraje, con templanza y de la mejor manera posible, siempre en busca de la felicidad. El epicureísmo sigue siendo un saludable estímulo para la defensa de la vida, de gozo, de serenidad, de solidaridad y de tranquilidad. ¿Quiénes son sus exponentes? Su mayor exponente era Epicuro, nacido en Samos, fundador de su propia escuela a la que llamó el Jardín.
donde desarrolla su doctrina filosófica. Los principales representantes del epicureísmo destacan a filósofos como Diógenes de Enoando y Zenón de Sidón, o los poetas Horacio, Virgilio y Lucrecio. Son uno de los filósofos que adoctrinaron la ética del epicureísmo de Epicuro de Samos. ¿Cuál es el postulado o legado de esta doctrina? Su mayor legado es la clave de una vida feliz, es conseguir y acumular la mayor cantidad de placer y reducir el máximo de dolor, o sea, la ética del placer. Epicuro demostró que para llegar a la serenidad y felicidad tan anhelada a través de elementos tan importantes como la amistad o gestión del dolor. Voy a mencionar uno de los conceptos empleados por los autores para hacer referencia al comportamiento humano. Entre esos aspectos tenemos un aspecto destacado que fue su doctrina son el hedonismo racional. ¿Quiénes son sus exponentes? Para el epicureísmo, su mayor exponente fue Epicuro, nacido en Samos. Fue fundador de su propia escuela, a la que llamó el Jardín, donde desarrolla su doctrina filosófica. Los principales representantes del epicureísmo están entre ellos los filósofos como Diógenes de Enoando y Zenón de Sidón, o los poetas Horacio y Virgilio y Lucrecio. Son los filósofos más destacados del epicureísmo, pero su mayor exponente fue Epicuro de Samos. ¿Cuál es el postulado o legado de esta doctrina? El mayor legado para Epicuro fue que la clave de una vida feliz es conseguir y acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor, o sea, la ética del placer. Demuestra cómo llegar a la serenidad y felicidad tan anhelada a través de elementos tan importantes como la amistad o gestión del dolor. Ahora bien, vamos a determinar qué es epicureísmo y por qué necesitamos saber qué es ética antes de continuar con el tema. La ética es una disciplina de la filosofía que practica, como bien sabemos, analiza las conductas de los seres humanos individuales y determina la bondad de los mismos. La ética propone una definición de bien, la cual valora y juzga las decisiones y acciones humanas para concluir si son moralmente buenas o no. Es una de las 3 escuelas nacidas en el periodo helenístico de la filosofía griega. Vamos a mirar los siguientes campos, ya continuamos. Ahora vamos a explicar el tipo de ética al cual está asignada y el grupo del cual la ética siguiente se circunscribe. El tipo de ética asignada en el epicureísmo, el cual consiste en aumentar el placer y disminuir el dolor a través de la búsqueda de la ataraxia. La ataraxia es básicamente la perturbación del alma. En ella se menciona que se deben curar primero los males del alma y que por eso nunca se es demasiado joven o viejo para ser feliz. Es decir, que si nosotros llegamos a cierta edad, no importa qué tipo de placeres tengamos o vayamos a vivir, simplemente que nos conlleva la felicidad. Es decir, que todo placer por naturaleza es un bien, no es un mal. Aunque no todo placer ha de ser aceptado, pues la ataraxia lo hace la diferencia de los tipos de placeres. Es decir, que desecha los pensamientos negativos y lo que hace es que no nos alejemos de la parte espiritual, pero siempre encaminada a la felicidad. En la siguiente diapositiva vamos a mirar todo lo relacionado con el placer, cómo Epicuro nos da una información muy importante y valedera sobre el sentir y los placeres. En la diapositiva dice, todo placer es por naturaleza un bien, pero no todo placer ha de ser aceptado. Y todo dolor es por naturaleza un mal, pero no todo dolor ha de ser evitado siempre.
En la diapositiva lo plasmamos con 3 tipos de placeres distintos. Hay uno que es más importante que los otros 2. Por ejemplo, los tipos de placeres son placeres naturales y necesarios, digamos los cuales nos conllevan naturales y necesarios porque, por ejemplo, yo puedo sentir hambre, puedo sentir sed, entonces es un placer necesario, fundamental, que nos proporciona una felicidad porque al yo comer, al beber agua o al comer cualquier tipo de alimento que me guste, eso me va a proporcionar algo placentero y adicional está haciendo de buen provecho para mi cuerpo. Adicional, los placeres naturales y no necesarios nos infunde que esos placeres no necesarios es lo que de pronto, como un gran ejemplo puede ser comer comida chatarra, beber productos no elaborados que no sean de buen provecho para nuestro cuerpo. Entonces este sería, digamos, un placer que debe evitarse y alejarse de nuestra serenidad, de nuestra felicidad, porque eso va a hacer que nos perturbe el no alimentarnos bien. El siguiente es el placer que ni es natural ni es necesario. ¿Por qué? Porque, digamos, lo podemos evidenciar como el éxito, el reconocimiento en la vida social. Eso es un placer que verdaderamente no nos va a conllevar a una felicidad plena. Podemos tener dinero, podemos tener todo lo que Dios nos dé, pero son bienes materiales que van y vienen y realmente no nos va a llevar a la felicidad. Entonces, los más importantes serían placeres naturales y necesarios y los menos importantes placeres naturales y no necesarios y los placeres ni naturales ni necesarios. Gracias. Ahora bien, vamos a entrar en una síntesis de Epicuro en el cual vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo mencionado durante este tema. Aricipo fue discípulo de Sócrates. Él rechazó las interpretaciones que Platón hizo de su maestro y retomó la preocupación de Sócrates para todo lo natural y no convencional. Fundó la escuela de los cirenaicos, también conocidos como hedonistas. ¿Por qué? Porque defendían la búsqueda del placer, tanto físico como espiritual. Esto lo consideraban como el fin más natural del ser humano. Siempre buscaban el placer, pero sabían que no era inteligente que los placeres hagan daño al propio cuerpo. Esta idea fue recuperada por Epicuro de Samos, que fue el fundador de las escuelas helenísticas, el cual es llamado el jardín. Epicuro fundó esta escuela en Atenas, en una casa de un jardín hermoso muy conocida como el jardín. Este lugar era un espacio en el cual ellos buscaban que las personas descansaran, reflexionaran, dialogaran con su maestro, o sea, Epicuro, en el cual se encontraran en sí mismo, disfrutaran de la vida y fueran muy felices. Y no solo era un jardín, sino que también se aprendía una forma de la vida muy centrada hacia la felicidad. El epicureísmo se inspiró notablemente en el hedonismo cirenaico, la lucha contra las supersticiones, los miedos, las inquietudes de los humanos, se convirtieron en las características dominantes de su pensamiento. Para Epicuro la filosofía tenía una función fundamental y práctica. La primera función consiste en liberar al ser humano de las perturbaciones que lo inquietan para poder conducirlo hacia la conquista de la felicidad. Esta búsqueda de felicidad es el fin fundamental de la vida y en esta se encuentra el placer, ya que el placer es algo fundamental para ellos y la felicidad consiste en la satisfacción y en la medida equilibrada de todas las necesidades materiales que debe tener, como beber, comer, dormir, pero eso no lo es todo, porque eso no lo llenaba. Simplemente la serenidad era algo espiritual que se consigue a través de la filosofía. La ausencia de este destino predeterminado permite que el ser humano siga el camino que lo lleva a la felicidad de una manera muy estable y, como ya lo mencionábamos, la ataraxia, que es la perturbación del alma, es decir, en la siguiente diapositiva relacionamos una conclusión muy detallada en la cual podemos destacar que esta enseñanza que nos deja Epicuro es algo esencial en nuestras vidas al día de hoy
para alcanzar la felicidad, que debemos separar siempre, evitar los dolores, los problemas y siempre enfocarnos a nuestra felicidad, a lo que nos da esa plena libertad de sentir, esa vida placentera, pero con responsabilidad. Esa paz continua que debemos perder, el miedo, de tal manera de no ser manipulados y caer pues en ciertos prejuicios y conocer siempre cuál es el objetivo final de nuestras vidas. En la diapositiva lo relacionamos, por ejemplo, ¿quién es el más sabio? El más sabio es el ser humano. El ser humano vive una vida placentera, pero ¿cómo la lleva? Llegando a la ataraxia. Como lo mencionábamos, la ataraxia es perturbación del alma, no dejar que nada perturba esa felicidad, y que siendo prudentes vamos a tener que elegir entre los placeres o evitar los dolores. Entonces, la conclusión de este análisis nos lleva a que nos señala las equivocaciones que generalmente se hayan establecido sobre el epicureísmo, considerada como un concepto natural de los dioses y de la religión. Hace referencia al tema de la virtud y de la filosofía como los caminos que conllevan a la felicidad. Se analiza la valiosa obra y sus distintos métodos de investigación a través de los siglos. El ser humano es material y mortal. En Epicuro tiende a acabar con el temor, la muerte, es decir que cuando nosotros morimos, este cuerpo, este vehículo, como yo lo llamo, deja de existir, pero también el alma deja de existir, es decir que ya no seríamos nada para Epicuro dentro de su legado, porque ya en la muerte ya no hay inmortalidad, no hay posibilidad de un castigo eterno, y el ser humano vive un bien material en el cual los dioses no intervienen o no hay que temer a sus decisiones, porque el hombre recibe sensaciones finalmente. El individuo experimenta siempre el placer y el dolor se convierte en la guía de nuestra conducta moral. Entonces, esto nos deja una enseñanza en nuestras vidas, y al día de hoy, inclusive el epicureísmo todavía lo estudian porque es una enseñanza espectacular que nos indica que primero es la felicidad y no hay que dejar que los dolores avancen en nuestra vida. Los ciudadanos desconfiaran de los dioses, porque obviamente no parecían ser tan buenos. Se creía que eran crueles y despiadados, se les tenía mucho miedo, y es bastante predecible. Cuando las cosas acá abajo se ponen mal, solemos mirar al cielo y echarle la culpa. Como resultado, los pobres griegos estaban solos y desamparados, pasaban hambre y sufrían en la tierra, no manejaban el destino político de sus vidas porque no participaban en política. Y aún peor, sentían que los dioses se reían de ellos y que todo iba a estar mucho peor. Ni siquiera la muerte era una salida. Cuando pasara, seguirían bajo la tiranía de estos malvados dioses. Este contexto histórico provocó cambios en la filosofía. Ya no era un amor a la sabiduría, como en el caso de Platón o Aristóteles, sino que buscaba solucionar estas problemáticas, buscaba ser un remedio para una sociedad enferma. A este periodo se lo denominó helenístico y se caracterizó en parte por el surgimiento de distintas escuelas que intentaron buscar la felicidad. El estoicismo, el cinismo, el escepticismo y el hedonismo propusieron soluciones a estas crisis. En este video nos vamos a centrar en el epicureísmo, o también llamado hedonismo racional. Suscríbete al canal, activa la campana, ponle me gusta al video y sigamos. Si una palabra acompaña el nombre de Epicuro es hedonismo. Esta era su doctrina, la cual, por su etimología, vemos que quiere decir doctrina del placer. El pensamiento del filósofo se centraba en la búsqueda del placer y la erradicación del dolor para alcanzar la felicidad. Y es bastante simple e intuitivo. Mientras más disfrutemos y menos suframos, más felices seremos. Parece un tanto redundante,
Suena como esas frases baratas que dicen para ser feliz no tenés que estar triste. Y sí, es bastante obvio. Sin embargo, lo complejo no es saber que para estar bien tenés que gozar y no sufrir. Lo complejo es saber cómo gozar lo mayor posible y sufrir lo menor posible. En la filosofía de Epicuro vamos a encontrar una serie de consejos, de máximas que nos van a guiar en esta búsqueda del placer y que van a evitar que suframos. A su vez, el hedonismo de Epicuro es racional. Esto significa que debemos juzgar racionalmente los deseos que vamos a saciar. Tenemos que pensar bien los placeres que vamos a perseguir. Para él, no debemos tener una vida de lujos ni de grandes disfrutes. Hay placeres que, más allá que disfrutemos mucho con ellos, también nos causan dolor, también nos afectan. Por ejemplo, en el caso de no tenerlos, sufriremos, deberemos trabajar mucho para conseguirlos. Y a su vez, si tenemos esos placeres, temeremos perderlos. Y esto lo vemos en esta genial película en la que actúa Adam Sandler, llamada Diamantes en Bruto, que no es para nada una comedia. Él es el dueño de una joyería y consigue un ópalo muy caro. Con él engaña gente y hace apuestas para volverse rico. Lo que nos muestra el film es que la búsqueda de riquezas, al intentar saciar sus deseos de dinero, Adam Sandler termina sufriendo. Él la pasa muy mal y nosotros también. No entendemos por qué complica tanto su vida por el dinero. Y esto mismo es lo que nos indica Epicuro, que hay placeres que es mejor dejarlos de lado porque nos traen más dolor que goce. El filósofo nos va a enseñar que la razón es la que conoce los límites de los deseos. Es la que determina cuáles en última instancia son buenos. Ella es la que debe decirnos qué placeres vamos a perseguir y cuáles vamos a dejar de lado. Por eso debemos pensar muy bien cómo vamos a llevar nuestra vida. Epicuro nos va a recomendar una vida como la de Timón y Pumba, dos personajes que son sumamente hedonistas. Para el filósofo, los placeres simples son los mejores, por el hecho de que nos dan placer y causan menos dolor. Disfrutar de un plato de comida austero, de una caminata o de una charla con un amigo, son placeres que todos podemos tener y debemos ser felices con ellos. El suricato, el jabalí y el león viven una vida austera, tranquilos, comiendo insectos sin preocuparse por nada, disfrutando de las cosas simples de esta vida. También es sumamente importante la autosuficiencia, lograr que nuestro sustento no dependa de alguien o de algo más, tener la certeza de que estas cosas simples que nos hacen felices las vamos a tener siempre. Es por ello, en parte, por lo que Epicuro decide fundar el jardín, un lugar con una huerta y un techo que le pueda proveer de alimento y refugio. Este espacio es el que le otorga la autosuficiencia, al igual que Timón y Pumba, que comen insectos que encuentran en cualquier lado. Estos consejos vienen a solucionar muchos aspectos de la crisis material de la que hablamos hace un momento. En una época en donde había pobreza por las guerras de los diádocos, Epicuro nos invita a disfrutar de aquellas cosas simples que poseemos y a ser felices con ellas, sin estar deseando lo que no está a nuestro alcance. Es más, aún en tiempos de crisis, lo más necesario, como es el sustento y el refugio, son relativamente simples de conseguir. Sin mucho esfuerzo vamos a tener algo que comer y un lugar donde vivir. Claramente Epicuro no vivía en América Latina, en donde nos cagamos de hambre, pero hablando en serio, a lo que se refiere él es a que una vida sencilla y austera la puede tener cualquiera con algo de esfuerzo. La seguridad material no pasa únicamente por saciar nuestras necesidades básicas, sino también por los conflictos que podamos tener con otros seres humanos. En los tiempos tormentosos que atravesó Epicuro, en donde había guerras, la única solución que alcanzó fue el aislamiento, escapar de los problemas. La tranquilidad frente a otros depende de la capacidad que tengamos de alejarnos de aquellos que pueden hacernos daño. Por ello, Epicuro se fue de la conflictiva ciudad y fundó su escuela alejado de todos.
y es exactamente lo que hace Timón y Pumba. Escuchen este diálogo. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. El suricato, el jabalí y Epicuro nos enseñan que debemos alejarnos de esas cosas que nos hacen daño. Tenemos que tener la capacidad de sacarlas de nuestra vida. Y esto no quiere decir estar completamente solos en una caverna reflexionando. La soledad extrema no es la solución que nos propone el filósofo. Todo lo contrario. Para él, la amistad es importantísima. La considera un compromiso en donde, a partir de la generosidad, podemos tener grandes alegrías. A partir de ella, podemos fundar una comunidad libre que nos ayude a enfrentarnos a este mundo cruel del que nos aislamos. Esta frase suya es buenísima. Has de mirar con quién comes y bebes antes que lo que comes y bebes, porque comida sin amigo es comida de leones y lobos. Y es lo que hace Timón, Pumba y Simba. Se van a vivir juntos a una comunidad de amigos, un lugar libre en donde todos son iguales. En el jardín de Epicuro encontramos a hombres, mujeres y esclavos. En el grupo del Rey León encontramos a suricatas, a jabalíes y a leones, conviviendo como amigos y como iguales. Y no es solo eso. Epicuro admite que la amistad es a su vez un riesgo, pero un riesgo que vale la pena tomar. Y destaca que uno debe renunciar a su tranquilidad por un amigo. La amistad es un pacto tan generoso que termina siendo más importante el amigo que uno mismo. Cuando Simba decide volver y enfrentarse a Scar, Timón y Pumba abandonan su vida tranquila para ayudarlo. De esto nos habla Epicuro, de vivir y compartir con amigos. Y a su vez, estar dispuesto a ayudarlos renunciando a nuestra propia felicidad. Pero bueno, por un momento dejemos de lado a Timón y Pumba y conozcamos las soluciones que dio Epicuro a la crisis espiritual de la época. ¿Se acuerdan del principio del video? ¿Que los griegos le tenían miedo a los dioses y a la muerte? Bueno, para Epicuro, los dioses no deberían estar entre nuestras preocupaciones. Nuestro temor a ellos se debe a una falta de comprensión de su naturaleza, de su forma de ser. Las deidades griegas estaban bastante humanizadas. Sufrían de ira y podían sentir gratitud. Por ello solían ensañarse con los seres humanos cuando no hacían caso a sus caprichos y mandatos. Sin embargo, para nuestro filósofo, los dioses eran seres invulnerables que estaban todo el tiempo en un estado de dicha, y nuestras acciones no deberían interferir en lo más mínimo en su ánimo. Son seres perfectos que no les importa lo que nosotros hagamos. En otras palabras, a los dioses no les afecta que vos te hagas el dormido en el micro para no darle el asiento a la señora. Por esto mismo no debemos tenerles miedo. Por otro lado, la muerte tampoco debería estar entre nuestras preocupaciones, y esto lo superó a partir de su posicionamiento sobre el alma. Tomando las ideas del filósofo Demócrito, Epicuro sostuvo que todas las cosas están compuestas de unas partículas indivisibles llamadas átomos. Las piedras, los árboles, los animales, todo está compuesto de estos átomos. Sin embargo, los seres humanos, aparte de los átomos que constituyen nuestro cuerpo, tenemos entre medio de ellos otros que constituyen nuestra alma. Como vemos, es una concepción materialista. El alma está compuesta de algo. Sin embargo, al morir, esta alma sale del cuerpo y se disuelve. En otras palabras, el alma no es inmortal, desaparece con el cuerpo. Por lo tanto, luego de la muerte no hay absolutamente nada. En lugar de desesperarnos por esta postura, de saber que luego de nuestra vida no seremos absolutamente nada, Epicuro nos muestra que esto debería tranquilizarnos. Porque la muerte no significa nada para nosotros, porque cuando existimos la muerte aún no está presente, y cuando la muerte está presente entonces no existimos. En otras palabras, ¿por qué deberíamos preocuparnos por algo que no experimentamos? ¿Por qué preocuparnos por algo que nunca nos va a suceder? Porque cuando eso ocurra ya no estaremos presentes.
Cuando nuestra vida termine, no sentiremos absolutamente nada, ni placer ni dolor, porque simple y llanamente no seremos nada. En fin, como vimos a lo largo de este video, las ideas de Epicuro siguen una línea muy similar a la forma de vida de Timón y Pumba. Como dice la canción, sin preocuparse, así es como hay que vivir. El alejarse de todas aquellas cosas malas del mundo, disfrutar de las cosas simples de la vida y no tenerle miedo a la muerte o a Dios, nos permiten vivir sin miedos y sin angustias, con el menor sufrimiento posible. A esto los griegos lo llamaron ataraxia, cuya traducción podría ser imperturbabilidad del alma. Es un estado anímico en donde no hay ni deseos ni temores. Para Epicuro esta sería la felicidad real, y es una suerte de estabilidad emocional que nos lleva a vivir mejor. Y lo más curioso es que los dioses son así. Como habíamos dicho en el capítulo anterior, estos no sienten ni dicha ni ira, viven una tranquilidad perfecta digna de ser imitada. Epicuro busca ser lo más tranquilo e imperturbable posible. Él intenta que nos parezcamos lo mayor posible a los dioses.